este video vamos a probar este kit de placas chinas de fibra óptica. ¿Cuál es la idea? La idea es pasar una conexión de gigabit a través de estas placas chinas por medio de una fibra. Estas placas son gigabit Ethernet y se encuentran de la siguiente manera. Tienen dos puertos RJ45 de gigabit y este puerto SC de fibra óptica. Vamos a quitarle este tapón para mostrarles cómo se van a conectar. El fabricante chino nos dice que este puerto se tiene que conectar a este siempre de A a B o de B a A. Tiene que ser de esta manera. Entonces voy a conectarlo. Este es un cable de fibra con conectores SC. El conector tiene una muesca aquí de este lado y con este vamos a conectar a B y este a A. Vamos a fijarnos que la muesca coincida. Listo. Y con este cable vamos a hacer una conexión hacia el módem de fibra que tengo. Este cable es gigabit Ethernet y este hacia una laptop que vamos a para probar la velocidad del internet. Junto con este kit pedí este par de eliminadores o fuentes de limitación de las tarjetas. Se conectan de esta manera. Listo. Y aquí tenemos armado cómo va a ser nuestra prueba de red. A través de este cable se va a conectar el internet y este switch va a ser el que se va a conectar hacia la lab y este va a ser hacia el módem. Entonces vamos a hacer esa prueba ahorita. Hola amigos, en este video vamos a probar las tarjetas chinas de fibra óptica. Aquí tengo ya conectada una y ahorita vamos a hacer una prueba con el speed test para revisar cuánto es el ancho de banda que está transmitiendo de un lado a otro. Aquí podemos ver la fibra óptica que está conectada y este es un cable de gigabit Ethernet. Vamos a hacer la prueba. Aquí ya tengo lista la prueba, vamos a darle. Está trabajando. Ahí empezamos a ver ya el ancho de banda. Ya tengo contratados 200 megas. Y comienza la velocidad de subida.